Buen día, compañeros. Hoy presentamos la propuesta de investigación titulada El uso pedagógico del dispositivo móvil para el aprovechamiento del tiempo libre, el desarrollo del pensamiento crítico y la formación en valores en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa Luis Enrique Barón Leal de Manica Sanare, Colombia, a cargo de los integrantes Esmeralda Correa, Sandra Rodríguez, Cristian Silva Báez, Lida Higuera Torres y quien les habla, Lenny Girón. Siguiente, compañero. Como planteamiento del problema, pues esta investigación surge ante una realidad evidente. El celular hace parte de la vida cotidiana de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, pero muchas veces su uso no está orientado hacia fines educativos. Actualmente el dispositivo móvil es una de las herramientas tecnológicas más utilizadas, sin embargo, en muchos casos se emplea principalmente para redes sociales, videojuegos, entretenimiento inmediato, y esto ha generado dos principales problemas. El primer problema es que el tiempo libre ha dejado de ser un espacio formativo. Antes los estudiantes dedicaban tiempo a leer, a jugar, a interactuar con otras personas. Hoy gran parte de ese tiempo se consume en actividades digitales pasivas. La segunda problemática, en el aula se evidencian dificultades en habilidades como argumentación, análisis, reflexión y pensamiento crítico. Autores como Richard Paul Pacioni y Nicholas Carr señalan que el uso excesivo y sin orientación pedagógica del celular favorece la distracción, la superficialidad y la pérdida de concentración, sobre todo en los procesos básicos de aprendizaje. Teniendo en cuenta esta dificultad, nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo influye el uso pedagógico del dispositivo móvil en el aprovechamiento del tiempo libre y en el desarrollo del pensamiento crítico y la formación de valores en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa? Luis Enrique Leal, Barón Leal. Siguiente. La limitación de nuestra población. Como se menciona, el lugar en la institución educativa Luis Enrique Barón Leal. Nuestra población es estudiantes del grado noveno en edades comprendidas entre 14 y 16 años. Ubicada en el municipio de Maní, departamento de Casanare, en el país Colombia. La población, grado noveno. Como objetivo principal, como objetivo general, analizar el efecto del uso pedagógico del dispositivo móvil en el aprovechamiento del formativo del tiempo libre, el desarrollo del pensamiento crítico y la formación en valores. Nos planteamos también 4 objetivos específicos. El primero, diagnosticar hábitos de uso del celular. El segundo, medir niveles de pensamiento crítico y percepción de valores. El tercero, aplicar actividades pedagógicas guiadas mediante el celular. Y como cuarto, comparar los resultados antes y después de la intervención pedagógica. Como justificación, esta investigación es importante porque responde a una necesidad en el contexto escolar, lo que continuamente estamos viviendo. Muchos estudiantes usan el celular diariamente, pero sin objetivos formativos. Por ello, se propone transformar este dispositivo en una herramienta educativa que permita mejorar hábitos de uso del tiempo libre, mejorar y fortalecer el pensamiento crítico, promover valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad, además de que esta investigación generará evidencia concreta mediante datos, encuestas y análisis comparativos. Como hipótesis de la investigación, señalamos el uso pedagógico del celular mejora significativamente el pensamiento crítico, los valores y el aprovechamiento del tiempo libre. Siguiente, compañero. Bueno, a partir del planteamiento del problema, los objetivos de la investigación y también la definición de variables, retomamos en el marco teórico, pues los aspectos fundamentales y los ejes temáticos que se necesitan para poder llevar a cabo la investigación. En primer lugar, tenemos la interacción pedagógica y el rol del docente en el aula. También se miró el enfoque constructivista,
la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. El otro aspecto, el dispositivo móvil como herramienta de mediación en el aula. También tuvimos en cuenta las habilidades del pensamiento crítico, el desarrollo moral en la escuela, también la parte ética del cuidado, la teoría de la autorregulación y la metacognición, educar para el aprovechamiento del tiempo libre y la tecnología educativa en el mundo actual. Siguiente diapositiva. En el constructo del marco metodológico tuvimos en cuenta, en primer lugar, un enfoque mixto, el alcance correlacional con un diseño experimental, los sujetos de intervención, estudiantes de grado noveno. Entre las técnicas estaban la encuesta y la secuencia didáctica, con 6 sesiones, los instrumentos utilizados, los formularios tipo Likert y las ATS. El proceso de la investigación también presentó unas fases y unas etapas con actividades totalmente coherentes y relacionadas entre sí. Entre la recolección de datos se tuvieron en cuenta tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Y también se aplicaron unas técnicas de validación y el muestreo y rigor estadístico indispensable en la investigación. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de nuestra investigación, entonces utilizamos las encuestas tipo Likert para hacer un antes y un después del trabajo desarrollado. Dentro de las preguntas que se realizaban a los estudiantes tenemos si el uso del celular podía ser utilizado como una herramienta pedagógica, a lo cual los estudiantes contestaron que sí, que puede ser una herramienta, pero que no era constante. ¿Cuánto que se utilizaban el celular en clase? Ellos contestaban que sí, pero pues que generalmente no lo hacían con fines pedagógicos. Especialmente dice uso de aplicaciones educativas, ¿era ocasional o limitada? ¿Cuál es la percepción sobre la utilidad del celular? Ellos consideran que puede facilitar las tareas. Eh, Se le pregunta a los estudiantes cuánto tiempo aproximadamente duraban para las tareas, que si se le puede dar un uso adecuado. Ellos decían que unos entre 1 y 3 horas, otros que entre 6 horas lo utilizaban. Uso adecuado lo utilizaba específicamente para las redes sociales. Después se hablaba sobre algunas reglas, que si se podían establecer reglas, ellos coinciden en que es necesario establecer unas reglas para su uso dentro del aula. Se le preguntaba que si tenía algunas dificultades y ellos dicen que lo más relevante es el problema de distracción, utilizarlo cuando suene algún timbre o algún mensaje, pues que eso les causaba mucha distracción. También se le preguntaba a los estudiantes si estas actividades les permitían de alguna manera hacer una reflexión ética y un uso responsable del mismo, valores como la responsabilidad frente al uso de esta herramienta. Ellos decían que sí les permitía realizar esa reflexión en valores, pero que todavía hay otros resultados muestran que todavía se debe continuar trabajando en este tipo, sobre todo en los valores. Finalmente, también se les pregunta a los estudiantes si esto les permitía hacer una reflexión crítica sobre el desarrollo de las actividades, a lo cual manifiestan que sí, que también es una herramienta importante que les permite reflexionar a través de las actividades, específicamente después de la secuencia didáctica que se les aplicó. Pero consideran también que es necesario siempre una mediación pedagógica. También se les preguntaba sobre la recomendación del celular, que si sería adecuado utilizarlo en el aula y en su tiempo libre. Ellos dicen que sí es medible, que es bueno que se utilice, pero siempre también recalcan la importancia de una mediación pedagógica para darle un uso correcto. Continúa, compañero. Bueno, para los análisis de nuestro proyecto de investigación se realizó una estrategia pedagógica y la cual buscaba el antes y el después de una encuesta Likert que se iba a presentar. Antes de aplicar el instrumento se usó la encuesta y después nuevamente se usó para poder determinar lo que el proyecto proponía. ¿Qué podemos analizar de este instrumento pedagógico? Primero, la aceptación pedagógica. Más del 50% de los estudiantes consideraron que el celular puede mejorar el aprendizaje. Además, el 47% manifestó la disposición muy alta para usarlo en actividades pedagógicas. Eso indica que los estudiantes sí ven la necesidad del celular para su academia. Los usos académicos.
El uso más mencionado fue la búsqueda de información. Con la inteligencia artificial hoy en día, los estudiantes han empezado a verlo como una buena herramienta. Sin embargo, es fundamental que el aprendiz, que el estudiante entienda la importancia de la transparencia y de lo ético a la hora de usar esta tecnología. Seguido de las aplicaciones educativas, con un 23%, que también hubo mucho interés en los juegos educativos y los cuestionarios en línea. La regulación del uso. Más del 50% de los estudiantes consideran viable un uso adecuado del dispositivo móvil. Sin embargo, y este dato es fundamental, el 82% señalan la necesidad de reglas claras para su uso en clase. Todos los estudiantes dicen usarlo en clase, pero con unas reglas establecidas. ¿Cuál es el riesgo de uso de este celular en el aula o de estas estrategias? Lo principal es la dificultad, es la distracción. Siempre el estudiante está pendiente del celular más que de su clase, a qué horas va a timbrar, a qué horas va a vibrar, dónde lo dejó, en fin, ese es uno de los problemas más complejos que tiene el celular. Después viene la falta de control, que incluso nosotros los adultos también sufrimos de eso, ¿cierto? Se vuelve el celular como un vicio, llamémoslo así en términos coloquiales, y esto es un inconveniente. Después vienen las redes sociales con un 14,7%, lo que evidencia que es necesario la mediación pedagógica en el aula para poder usar el celular como una herramienta o una estrategia pedagógica. Para soportar o fundamentar nuestro estudio, nos basamos en la correlación o el análisis de Spearman. Aquí podemos observar a través de una tabla Excel donde se pudieron colocar los datos. El análisis del gráfico nos indica que los datos, aunque hay unos un poco dispersos, tienden a estar muy cerca de la línea, ¿cierto? De la recta. Y adicional a eso es ascendente, lo cual es un enfoque positivo y acercándose a uno. Se hizo con 34 estudiantes y se pudieron determinar dos RO, el RO clásico y el RO final, el cual usamos el final para poder determinar que nuestra interpretación, después de colocar los análisis, después de sacar los rangos de X y Y, nos dio una correlación positiva considerable o también una relación positiva fuerte o moderadamente alta. Estos puntajes se tomaron de la encuesta antes y después, y en términos generales nos indica que existe una asociación importante entre ambas mediciones. ¿Listo? Esto sería como nuestro análisis de Spearman y lo que nos arrojó y lo que nos pudo fundamentar y soportar nuestro estudio que presentamos hoy. Siguiente compañera. Bueno, dentro de las conclusiones tenemos unos resultados, tenemos unas conclusiones y tenemos unas sugerencias. Bueno, como resultados, como los compañeros ya han mencionado, al realizar estas dos encuestas, bueno, esta primera encuesta nos podemos dar cuenta que los estudiantes les gusta el manejo de las diferentes redes sociales y el uso del dispositivo a nivel general, pero encontramos una poca competencia crítica en verificar fuentes. El porcentaje fue muy bajo. ¿Y qué es lo que esto nos puede confirmar? Esta brecha nos confirma que la tecnología definitivamente, que sin una mediación, sin un acompañamiento de un pedagogo, de una persona, de un padre de familia, pues genera una falta de profundidad cognitiva. Y esto lo podemos validar con Nicolás Carr sobre la superficialidad digital que en este momento también de nuestro siglo XXI nos encontramos. Asimismo, encontramos el resultado de evidencia de una coherencia estadística entre las dos aplicaciones o las dos encuestas, la inicial y la post, en el cual encontramos una correlación positiva, moderada, alta, fuerte, como el compañero Cristian lo mencionaba. Y esto significa, a nivel general, que existe una asociación importante entre estas dos mediciones, el pre y el post, porque pues obtuvieron puntajes relativamente altos en los momentos tanto inicial como final. Entonces, por tanto, esa es esa medida pues es positiva, relativamente positiva. Por esta razón, en el resultado se evidencia esta coherencia. A nivel también en conclusiones, entonces encontramos una correlación también de las variables. El pensamiento crítico, pues estrictamente depende del docente.
del docente en la medida como guíe, cómo coloque las guías y nos podemos dar cuenta con las secuencias didácticas, ¿no? En las diferentes actividades de profundización. En el cuanto a la formación de valores, que esa es la variable dependiente, 2, encontramos que hay una reflexión ética alcanzada, que es la ética del cuidado. Es decir, que los mismos estudiantes, ellos mencionan la necesidad de que se coloquen reglas claras, y esto vemos un 82%, es decir, ya encontramos un proceso de metacognición, que de hecho ese era uno de los objetivos que nosotros buscábamos. Bueno, ahora en las propuestas, entonces tenemos tres propuestas a nivel curricular, a nivel didáctico y a nivel sociofamiliar. En la parte curricular, estamos hablando del manual de convivencia. Qué bueno sería actualizarlo de manera que el uso del dispositivo móvil esté dentro del manual de convivencia como uso, es decir, no sea punitivo, sino al contrario, formativo. Es decir, que se pueda utilizar en las clases, de manera guiada. Sí, entonces es importante. Segundo, pues desde luego que si va a estar dentro del manual de convivencia, tendríamos que tenerlo como un uso didáctico en las secuencias o en las preparaciones de clase, con actividades, con programas, bueno, con diferentes actividades donde el docente esté ahí atento y pueda pues generar de pronto la capacidad de argumentación, de comprensión y pues toda la formación como tal en valores. Y a nivel sociofamiliar, es muy importante la formación también hacia los padres de familia, hacerlos conscientes de el demasiado tiempo libre en el celular puede generar, ciertas situaciones que pueden hacerle mal al estudiante. Por tanto, se puede hacer, escuelas también de padres para formar a los padres y estar atentos a los estudiantes para que haya una reglamentación también desde casa y pues haya un acompañamiento constante. Muchas gracias.